Hola, bienvenidos de nuevo al Mundo de Economía y Negocios por Globovisión. Gracias por permitirnos, como cada semana, estar con ustedes para llevarles los grandes y pequeños temas que afectan su vida diaria, la de su familia y la de todo el país. Les habla Omar Lugo, director del diario El Mundo. Agradecemos a nuestra colega Ginette González, quien nos hizo el quite durante las últimas semanas. Hoy tenemos como invitado especial al economista Efraín Velázquez. Él es presidente del Consejo Nacional de Economía, un organismo formado por 19 integrantes del sector privado, de los gremios, del sector laboral también y representantes del Ejecutivo. Él además es economista, consultor de empresas y un analista de la situación actual. Muchas gracias, doctor Velázquez, por acompañarnos en este programa. Vamos a intentar explicarle a la gente cuál es la situación actual de Venezuela, qué se puede esperar de las futuras medidas cambiarias y qué se podría traer entre manos el gobierno y cómo afectará eso a la familia venezolana. Bueno, gracias inicialmente por esta invitación. Es importante tener presente cuando se habla del tema económico, siempre surgen dos temas que son relevantes para mucha gente. Uno es el tema de la inflación y dos es el tema cambiario. Y sobre esos dos temas simplemente se organizan todas las discusiones. Ahora, lo primero que tenemos que tener presente es que esos dos temas lo que son consecuencias de una política económica. Cualquier decisión que las autoridades vayan a presentar en base a una consecuencia, los resultados pueden ser únicamente limitados. ¿Cuál es el centro del tema económico en Venezuela? Es básicamente el tema fiscal y monetario. ¿Qué significa eso? Toda la actividad económica que estamos viendo en Venezuela hoy está determinada por un gasto fiscal creciente que tiene impactos monetarios importantes y eso es lo que está estimulando la actividad económica, el consumo y las necesidades de importaciones. En ese contexto, la demanda de dólares es importante y ese es básicamente parte del problema de lo que tenemos y que está generando inflación. Debo hacer una precisión, son 17 miembros del Consejo Nacional de Economía, no 19. Cuando usted se refiere al problema fiscal, el otro día lo ilustrábamos en otra conversación, con el caso de una familia. Cualquier padre de familia sabe que suele gastar más de lo que gana y debe endeudarse con la tarjeta de crédito, con el abasto, con la familia para completar los gastos. El gobierno venezolano tiene un hueco de más o menos 15% del PIB, o sea, de la suma total de bienes y servicios que genera una economía en un año, de diferencia entre lo que gana y lo que gasta. Según nos explicaban, esa diferencia está presionando los precios, la inflación, y el gobierno se ve obligado a devaluar para poder aumentarse su propio sueldo. Algo así es verdad. Bueno, lo que está ocurriendo es exactamente cierto, tal como usted lo presenta, en términos de que los niveles de gasto del gobierno están por encima de los ingresos. La diferencia con la familia es que cuando yo tengo un déficit o tengo unos niveles de gasto superiores a los ingresos, lo que ocurre es que tengo dos opciones. Voy a mi cuenta de ahorro y tomo recursos o utilizo la tarjeta de crédito. La ventaja para mí, si se quiere al final, si yo mantengo estos niveles de gasto importantes por encima de mis ingresos, es que llega un día que la tarjeta no pasa. O sea, eso lo que me quiere decir es que ya yo llegué a mi límite de gasto o mi límite de financiamiento para mantener este nivel de gasto. La diferencia de esa situación con la de los gobiernos es que los gobiernos no tienen ese límite. ¿Okay? Adicionalmente, o sea, los gobiernos pueden estar continuamente endeudándose. Nosotros, los venezolanos, tomamos unas decisiones, o las autoridades tomaron una decisión muy importante en mayo del 2010, cuando la Asamblea Nacional aprobó una reforma de la ley del Banco Central, donde básicamente lo que trataban de decir era que de una manera clara el gobierno no tenía límites de gasto. Entonces todo lo que vemos ahorita es que todos esos excesos de gasto se financian de una manera que, por ejemplo, yo como individuo no lo puedo hacer. Creo dinero. ¿Okay? Y hoy todos los problemas monetarios que está viviendo Venezuela están directamente atados a esa reforma de la ley del Banco Central, a los excesos monetarios que existen en la economía, que me están generando
consumo, presión inflacionaria y presión sobre el mercado cambiario, y que al final, si uno quiere definirlo y precisarlo, lo que estamos haciendo en Venezuela es financiar el déficit operativo de PDVSA y de CBG con creación de dinero. O sea, imprimiendo plata en una maquinita, literalmente. Imprimiendo dinero para financiar los déficits operativos de PDVSA y CBG, y eso es básicamente lo que nos está llevando a tener de manera importante un problema inflacionario y un problema en el mercado cambiario que lo estamos viviendo hoy. Las dos cosas están muy emparentadas y recientemente el vicepresidente Arreaza precisó que el tipo de cambio a 6.30 solo quedará para importaciones básicas, es decir, de alimentos básicos y de medicinas. Eso significa que el resto de la economía deberá moverse con un tipo de cambio diferente. ¿Implica esto una devaluación en ciernes? Estas decisiones de aumentar el tipo de cambio y que al final serían devaluaciones del tipo de cambio oficial, debemos tener presente que son consecuencia directa de la estrategia anterior de una política fiscal y monetaria muy agresiva en términos de gasto. Se ha dicho también que la economía se muerde la cola porque el gobierno se ve obligado a devaluar cuando la plata no le alcanza. No le alcanza porque la inflación es muy alta y los gastos y las inversiones sociales inclusive y la demanda salarial del sector público sigue también el ritmo de la inflación. Es un ciclo al que está condenada Venezuela. Bueno, es un ciclo en el cual las sociedades caen cuando entran en desórdenes fiscales y monetarios. ¿Okay? El centro de la estabilidad económica en cualquier país del mundo está atado a estabilidad en el área fiscal y monetaria. ¿Qué es lo que estamos viviendo nosotros hoy en Venezuela? Un desorden fiscal y monetario que nos está generando estos niveles de volatilidad, de inflación y de tipo de cambio. Eso tenemos que organizarlo en algún momento, y lo que es evidente es que hoy todas las propuestas que están saliendo de parte de las autoridades están referidas básicamente a unos ajustes de precios, pero no a una organización fiscal y monetaria. En consecuencia, eso lo que tenemos que tener presente es que estas soluciones que están planteadas son básicamente transitorias. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el tema central, que es el desorden monetario, fiscal y monetario, no se está enfrentando de una manera formal, seria, precisa y de manera consistente. No se muevan, vamos a una breve pausa y regresamos con más de esta entrevista con el doctor Efraín Velázquez, presidente del Consejo Nacional de Economía.